Bienvenidos chicos a la última clase de medio social de esta semana. Estamos hablando sobre las civilizaciones antiguas y esta semana pues estamos tratando a la cultura romana. Hemos hablado acerca de los aportes que tuvieron, conocimos también algunos datos interesantes de la época en la que se desarrolló, el lugar en el que se desarrolló. Y ya vimos pues algunos de sus principales aportes dentro de distintas áreas. Ahora vamos a hablar entonces acerca de otro aporte, los números. Vean, los números romanos en realidad no son en la actualidad el formato numérico más funcional. O sea, para nosotros hoy en día no son tan funcionales los números romanos, pero en el tiempo en el que esta cultura se desarrolló, fueron muy relevantes, fueron muy importantes, ya que la numeración que alcanzaron lograba explicar de forma sencilla para las personas cómo era que funcionaban las cuentas con dinero, por ejemplo. Roma era una ciudad muy conocida por el comercio que se manejaba ahí y la numeración romana ayudó mucho a que la actividad de comercio fuera mejor llevada y mejor comprendida, aunque una de las principales dificultades que tenía y carencias de este sistema numérico es que no contaba con un cero. Si ustedes ven y recuerdan o tratan ustedes de recordar las veces que les han enseñado a ustedes a escribir con números romanos, recuerdan sí algunos como la I mayúscula que significa 1, o la V que significa 5, la X que significa 10, pero si tratamos de recordar cómo se representa el 0 con números romanos, seguramente no recordamos nada. ¿Por qué? No es porque nuestro maestro no lo conociera y no nos lo haya enseñado o se le haya olvidado, sino que los números romanos carecían de un símbolo que expresara la nada, que expresara el 0. Entonces, esa era una de sus deficiencias y como les digo, actualmente ya no son tan utilizados por la complejidad de su escritura. Ven que para escribir cantidades grandes necesitamos demasiadas letras y el hecho de tener que restar hace a veces complicado el manejo de esta numeración. Hormigón. Otro aporte que tuvieron los romanos fue a la construcción. Vean, el hecho de que sus estructuras aún se encuentren de pie, aunque no en su totalidad, debido a varios ataques en guerra que tuvieron, hay muchas estructuras que fueron levantadas por los romanos y que aún se encuentran de pie. ¿Por qué? Por el material que utilizaron, el hormigón. Fueron unas de las primeras culturas en utilizarlo. Hay registros de otras culturas que utilizaron el hormigón, pero aún no se ha podido establecer con precisión quién fue la primera en aplicarlo. Entonces, por la cantidad de construcciones que realizaron y la fama dentro de la historia sobre la cultura romana, se le atribuye este aporte a los romanos. Ahora, ¿qué es el hormigón? Pues en un momento yo les voy a mostrar imágenes de estos aportes, pero para que se den una idea, el hormigón en la actualidad es una mezcla que se utiliza para construir. ¿Han visto ustedes que a veces están construyendo y mezclan, por ejemplo, piedrín, que es piedra, mezclan cemento, arena, agua, y a esa mezcla se le conoce como hormigón. Sin embargo, el hormigón que utilizaban los romanos no utilizaban cualquier tipo de piedra o de roca, utilizaban rocas volcánicas. Y esas rocas eran mucho más resistentes porque poseían propiedades químicas que evitaban la corrosión, o sea, que evitaban que se desgastaran.
Esto hacía aún más duradero a este material. Otro de los aportes realizados por los romanos fue la construcción de basílicas. Yo sé que asociamos la palabra basílica con templos religiosos, y eso es porque en nuestros tiempos así se les llama a esas grandes estructuras levantadas para congregar personas y elevar culto. Pero en el tiempo de los romanos, una basílica realmente era una estructura creada para reunir a mucha gente. Eso era una basílica en el tiempo de los romanos. Y vean, era muy utilizada, sí, en el área religiosa, pero en el área política era muy importante también en aquel tiempo. Ahí se reunían todas las personas que actuaban dentro de la política en ese tiempo. Siempre vemos nosotros el arte que ellos trataban de desarrollar dentro de sus construcciones. Y en las basílicas era muy común, y es muy común en las que aún se encuentran de pie, el observar arcos o cúpulas, que eran no solo por aspectos estéticos, sino también por aspectos funcionales. Permitían que el sonido se distribuyera de mejor manera al lugar. Pero también en las basílicas se encontraban piscinas, cuartos fríos o calientes, fuentes y bibliotecas, por lo que podemos ver que las basílicas no solo eran utilizadas para aspectos religiosos. Voy a compartir entonces ahora para ustedes algunas imágenes de los puntos y aportes que acabamos de mencionar. Muy bien, veamos, pues aquí les tengo yo una imagen de lo que es el hormigón en la actualidad. Y como les decía, es una mezcla entonces entre piedra, cemento, arena, agua. Esto hace que las piedras que se unen se mantengan muchísimo más tiempo pegadas, juntas. Veíamos durante algún tiempo en las construcciones que las piedras no se unían con ningún tipo de material, sino que eran talladas para casar como rompecabezas y quedar bien unidas unas con otras. Pero los romanos entonces incluyen este elemento a sus construcciones, y eso hace que sean aún más resistentes, porque este elemento mantenía unido de mejor manera todos esos trozos de roca, todos esos pedazos de piedra que se utilizaban para construir. Dentro de los números romanos vemos que en la actualidad se utilizan mayormente para el tiempo en horas. Es muy común ver relojes con números romanos, aunque la era digital los ha dejado también a un lado, y ahora es muchísimo más común ver un reloj digital. Y las basílicas. Acá hay una imagen de uno de estos espacios. Como les digo, no eran solo para reunir a las personas por asuntos religiosos, sino también por asuntos políticos. Entonces, eran espacios de reunión, podríamos decir nosotros en algún momento, como un salón, como un teatro, ¿sí? No solo es para obras, también puede ser para música, también puede ser para presentaciones, para exposiciones. Entonces, así era como funcionaban las basílicas en aquel tiempo. Recuerden, chicos, que esta semana la tarea en medio social es presentar la fotografía de las anotaciones, de los apuntes que ustedes realizaron en su agenda como parte de nuestro resumen de los aspectos más importantes, de las ideas principales que ustedes tomaron de las transmisiones de esta semana. Les deseo un buen fin de semana. Espero que cada uno de ustedes pueda
notar, pueda percibir las bendiciones del Señor sobre su vida y sobre la vida de sus familiares durante estos días. Y los espero el lunes, ya en horario normal, con transmisiones en vivo. Y espero, por favor, sus tareas a través de Classroom. Recuerden, en nuestras anotaciones tomemos en cuenta ortografía, caligrafía, orden y limpieza. Que tengan un buen fin de semana, chicos.